Se viene. Bueno, para hablar del primer tema de bullying, estamos con Damián Meltzer, que es licenciado y profesor de Sociología. Gracias por estar, Damián. Y también con María Sisman, que es licenciada en Psicopedagogía. Después presentamos los perfiles. Gracias por venir. Gracias. ¿Cómo definirían bullying? María, en tu caso, ¿cómo lo definirías? Bullying es una estructura que se arma entre dos chicos Sí. en edad escolar, dentro de la escuela, porque los chicos pasan mucho tiempo en la escuela, y en donde lo que subyace principalmente es el abuso de poder y el desequilibrio de poder. En tu caso también, ¿cómo lo definirías el bullying? Y como lo definió María, en este sentido, nosotros del equipo libre de bullying lo definimos así y consideramos que hay que trabajar justamente desde las aulas, con los directivos de las escuelas y con las familias. Veamos los avances del programa. Hoy en ESE, socorro en las aulas. El acoso escolar es un problema al cual se enfrentan miles de alumnos en todo el mundo. Según estudios recientes, 1 de cada 4 argentinos conoce una persona que sufre de bullying. Por eso hoy conoceremos cómo deben encarar este tema padres y educadores. Bueno, tema bullying, lo definieron los especialistas. Es un tema que en la sociedad existe, que ahora por ahí tiene mayor visibilidad. Ahora vamos a hablar de qué se trata, si esto tiene que ver con algo que no pasaba o que pasaba y no se veía tanto. Nuestro primer invitado es Damián Meltzer, vemos su perfil. Es licenciado y profesor en Sociología, fue vicerrector de un colegio secundario, tiene diversas publicaciones sobre violencia en las escuelas y dijo: el bullying es la expresión distorsionada de una sociedad desigual que ingresa a la escuela. ¿Cómo se pueden evitar estas situaciones? Mira, fundamentalmente, digamos, hay que entender que no sé si se puede evitar, sino que, en todo caso, ante lo que acontece es qué hay que hacer o qué hacer. Bien. Entonces, por un lado, la primer figura que aparece importante en esta situación es el docente, que es el que puede observar la dinámica grupal, lo que pasa ahí, lo que claro. sucede ahí. Y que puede intervenir de manera muy concreta, que es mediante la construcción de una herramienta que homogenice el grupo. Es decir, todos los chicos tienen que trabajar en base a un concepto, a lo que tienen que aprender. A lo que, claro. Entonces ya no importa el color de piel, el rasgo determinado, cómo es la perspectiva o cómo es cada chico, sino cómo se trabaja con ese concepto. Tenemos también con nosotros, vemos el perfil de María Sisman, que es licenciada en Psicopedagogía, directora de Libres de Bullying, y dijo: no todo lo que se ve como violencia es bullying. ¿Cómo se puede identificar, María, esto? ¿Cómo se identifica el bullying? En primer lugar, ¿por qué digo esto? A ver. Digamos, es un tema que se puso tan de moda, por decirlo de alguna manera, que cualquier situación de tensión, de pelea, de discusión o de sufrimiento de un chico en la escuela se diagnostica rápidamente como bullying, ¿sí? Cuando lo interesante es pensar qué es lo que le sucede, qué es lo que le pasa, qué es lo que construyó la historia, ¿no? Yo digo, no todo lo que duele es bullying. Hay muchos dolores que tienen que ver con otro tipo de violencias, con violencias de igual a igual, con violencias por una cuestión de organización, de peleas, de celos, de envidia, de rivalidad. Ahora, cuando hay bullying de verdad, hay un clima de silencio y hay un clima de lo que no se puede decir, de lo que no se puede manifestar, importante. O sea, que hay un detalle, hablándole, porque también un poco cuando pensábamos el programa en la producción, es hablar también a los papás, a los docentes, esto que también decía Damián. ¿Cómo enfocarías por ese lado? Es interesante lo que vos planteas. O sea, el bullying no tiene que ver con todo lo que pasa en un aula entre diferencias con alumnos, sino que va por otro lado. Hay agresiones, hay en algunos casos. ¿También lo psicológico es bullying? ¿O solamente tiene que haber un golpe y una cuestión física? Tiene que haber una agresión física, agresión simbólica, agresión verbal, exclusión social y un plan deliberado, intencional, de someter al otro a los propios deseos. Entonces yo, como chico hostigador, pretendo que el otro sea como mi esclavo. ¿Sí? Y le hago sentir permanentemente que yo tengo poder. O sea, voy al colegio con esa, yo soy el capo, el líder del grupo y lo demuestro. Ahí sería. Y también para un papá y una mamá, ¿es fácil identificar si tu hijo es incluso un acosador, un hostigador, un victimario o una víctima de eso? ¿O no se habla tanto? No creo que sea fácil. Sí. En el sentido de que no necesariamente los chicos cuentan todo lo que sucede en la escuela, ni necesariamente ni cómo se sienten, ni qué hacen. Claro. Porque de hecho la escuela es un lugar ajeno, en un punto, a lo familiar. Y en algún punto incluso está bien que sea de esa manera, porque permite a los chicos que hagan otra cosa. Es su vida. Exacto, exactamente. Frente a eso, por eso nosotros
consideramos que hay 3 aspectos con los que hay que trabajar. A ver. El aspecto de los docentes, Bien. el aspecto de los que conducen la institución educativa, es decir, los directivos, y el tercer aspecto que es la familia, que también es una caja de resonancia de cómo llega el chico a la escuela, de qué recibe y demás. ¿Siempre tiene que ver con lo que pasa en la casa el ser hostigador o ser una víctima, María? No necesariamente, no necesariamente. Los chicos sí nacen en una familia, pero esa familia está dentro de otro sistema, está influenciado por un montón de angustias, de dolores, depresiones, y los chicos están criados por otras personas, digamos, por otros agentes, ¿sí? En donde... Bueno, perdón. No, es interesante. ¿Sabes por qué te interrumpía? Pero porque hablé con una chica que, digamos, provoca bullying, que se agarra trompadas en la escuela, ¿viste? Y lo cuenta y se ríe, y la mamá no es que lo avala, pero más o menos. Y en el caso de otra chica que fue víctima durante todo su secundario de eso, y veía cuestiones más psicológicas, si se quiere, ¿no? ¿Hay algo de eso? A veces lo que interviene es el modelo que una familia avala, ¿sí? Okay. Si una familia avala el maltrato, la discriminación y la intolerancia en general en sus formas de manejo cotidiano, es probable que después ese chico tome eso como algo natural, ya sea en un lado o en el otro. Sí, hay un aspecto que es interesante que ya incluso Shakespeare en su momento lo mencionó, que tenía que ver él explicaba o hacía sus poemas en la relación del dinero y cómo el dinero hace a una persona. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, hay que también poder entender un poquito que para un chico imponerse por la fuerza es en una sociedad determinada, como en esta sociedad que tiene un valor. O sea, aparece como un protagonista. Como el capo del grupo. Puede ser un claro. capo, por lo tanto puede ser respetado, se lo oye, se le teme. Todas esas relaciones están dándose y se dan en la cuestión áulica o en el espacio del aula. Por eso es importante para mí algunos aspectos que tienen que ver con lo siguiente. Hoy vivimos una situación en la cual está desvalorizado el conocimiento. En el sentido educativo. Entonces, o sea, no es el protagonista de la escuela hoy el conocer o el saber. Exactamente. Claro. Y esto yo quiero ser muy claro en esto, no es por la función del docente, no es que el docente no sabe, porque a veces pareciera que ahí el problema se reduce ahí, sino que incluso normativamente, en cuestiones normativas de ley, está planteado que hay que aprender en abstracto, no aprender un conocimiento. Claro. Entonces ahí ya tenemos un problema. El docente entonces está interviniendo con las herramientas que puede. Entonces tenemos por el lado ese. Por el otro lado tenemos una sociedad que lo vemos por todos los lados, en los medios, las situaciones de violencia, el tránsito, las situaciones de malestar, etc. Frente a eso ingresa a la escuela. Porque el chico de la escuela es hijo de alguien que estuvo ahí, vio eso. Y los modelos de éxito, ¿no? Los modelos de belleza, de flacura, de ser joven, de ser rubio, ¿no? De pertenecer a la élite, ¿no? Que se plantea desde los distintos puntos. Esto, María, pero ¿pasaba antes y no se veía? ¿Era algo, digamos, que sucedía? Porque todos fuimos, obviamente, a la escuela en nuestra mayoría y teníamos grupos que eran más, digamos, más populares que otros, que algún compañero o alguien era acosado por nosotros y no conocíamos que era bullying. Pero hay que diferenciar lo que es ser popular y lo que es ser un maltratador, ¿no? Siempre hubo un deseo de los chicos de ser populares, pero no de todos. Ahora, el respeto que se puede establecer entre los populares y los no populares es algo para trabajar y para pensar. Ahora, si siempre existió, es verdad, no lo llamábamos bullying, nosotros empezamos llamándolo hostigamiento, acoso. Iba por otro lado, claro. Sí, pero de golpe hay una palabra que viene de toro, de torear, de patotear, y que a nivel internacional muchos países la utilizan, entonces se investiga con esta terminología. ¿Marca una persona lo que sucedió en ese momento de su vida, ser hostigado o ser hostigador? ¿Lo marca? Y va a depender de lo que pase después también, ¿no? De qué se haga con eso, si se hace un trabajo, un tratamiento. Y si no se da cuenta, si uno, por ejemplo, me decía la chica que era víctima, que se dio cuenta cuando terminó la secundaria, ahí se dio cuenta, esto que me pasaba era ser acosada, era víctima de un bullying. ¿Puede pasar que no te das cuenta de eso? Y no lo toman con ese nombre. Es muy difícil que un chico que está siendo víctima diga yo soy víctima de bullying. Doloroso, la está pasando mal, duele, sufre, está ahogado, no puede hablar, pero no le interesa tanto ponerle el nombre. Después a lo mejor leyendo uno se entera de ciertas cosas, es como cuando se da un diagnóstico, ¿no? Y dice, era eso lo que yo tenía de chico y por eso me portaba mal. Por ahí sirve para entenderlo, pero en definitiva el que lo está viviendo lo vive con ese dolor más allá del nombre que tenga. Totalmente.
Totalmente. ¿sí? También vos como autoridad dentro de una escuela, ¿cómo se trabaja eso con el docente? ¿El docente se da cuenta? Porque me decían muchos chicos como que el maestro no se mete, o el profesor o lo que sea, no se mete tanto en esos temas. Bueno, hay distintos modos de intervención. Me parece que el primero es la mirada del docente. Insisto en esto, el docente sí se da cuenta, ve cómo está funcionando el aula y tiene que sentir el respaldo institucional de que puede intervenir. Primero, No se puede mandar solo. que no se puede mandar solo, pero se puede mandar solo. Ok, Es decir, se porque entiende. cuando uno se manda solo, no se manda nunca solo aislado, sino tiene una... O sea, una charla previa. idiosincrasia de la Está pasando escuela. esto, claro. Exactamente. Ok. Esto por un lado. Por el otro lado, me parece que es muy importante dar lugar a la voz de los que viven esa realidad. Es decir, la voz de los que viven esa realidad significa organizaciones de los estudiantes, Sí. que sean fidedignas de los estudiantes, es decir, no construcciones forzadas que uno quiere que surja, si no surge necesariamente, sino cómo pueden los propios estudiantes organizarse ellos para hacer sus planteos de lo que les está resultando inconveniente, cómo lo pueden redireccionar, cómo se puede discutir. Y después hay un abordaje que me parece que siempre es interesante desde el lado de la escuela, es que la escuela coloca constantemente la palabra para resolver las problemáticas. Sí. Es decir, pensemos el problema, Analicémoslo. Claro. opciones Hay que hacer. posibles. A veces hay que ir a la acción también, Hay que además de hablar. hay que actuar, ¿no? María. O sea, falta a veces eso. Hay que actuar, hay que mostrar, hay que mostrarse. Si hay que dar lugar a la palabra, hay que dar lugar a la palabra entre ellos y a tener, digamos, una acción efectiva, eficaz en la medida de las demandas. Pero es bueno, ¿sí? por ejemplo, a ver, iba a utilizar la palabra enfrentar, pero si estamos hablando de bullying no sería la más adecuada. Pero con la persona que es agredida, con los compañeros, digamos, ¿es un diálogo abierto así o tenés que ir trabajando por sectores de otra manera? ¿Cómo sería el abordaje? En mi experiencia es mejor no realizar reuniones grupales. Tipo un careo judicial, eso no. Claro, no, Bien. careos judiciales no, porque No, acá claro. hay dos personas que tienen que pensar qué le pasa a cada una y cómo llegaron hasta ese punto. Ahora, Bien. quien es víctima es el primero en que tiene que ser escuchado, ¿sí? A ver qué le pasa. Yo daría el siguiente esquema, si se quiere. Cuando vos tenés esa situación, lo que tenés es una relación dentro del aula o dentro de la escuela que está construida de esa manera. Entonces, si yo voy a ese terreno así como está dado, si no lo alteré, si no lo modifiqué previamente, lo que voy a tener es una situación muy complicada para dar el uso de la palabra. Porque ya están establecidos los roles. Entonces yo tengo que ir escuchando primero al que fue la víctima, si se puede tener algún tipo de sanción normativa, pero no expulsiva, ¿no es cierto? Entonces, y a partir de ahí, la palabra en la escuela tiene un peso de realidad. Tiene que Porque empezar a ser, yo- como decía María, acción, Claro, más que porque palabras yo, solamente. por ejemplo, los estudiantes deciden que van a armar un ciclo de cine, Sí. ahí hay una acción mediada por una palabra, pensado dentro de la escuela, Claro. como posibilidad donde el que no venía haciendo algo puede empezar a hacer otra cosa, porque la idea de la intervención que nosotros queremos marcar es que no es una cuestión sancionatoria, sino que el bullying es producto de un vínculo, de una forma de vincularse, de una forma de relacionarse, y a nosotros nos parece que es interesante poner en cuestión y modificarla. Tal cual. Tenemos muy poquito tiempo. Lo último, María, te pregunto, ¿un consejo para los papás, alguno de los que tengas y hayas trabajado? Una idea más que Sí. sí, es que si no nos tenemos, digamos, no nos tenemos que alarmar como padres, pero sí poder brindarle a los chicos la posibilidad de que expresen y de que hablen